altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos también fue construido de madera de acacia. Tenía 2,5 metros por lado en la parte superior y 1,5 metros de alto. Tenía un cuerno en cada esquina, formando una sola pieza con el resto del altar. El altar estaba cubierto de bronce. Hizo los utensilios de bronce para el uso del altar: calderos, tenazas, tazones, ganchos y palas. A continuación hizo una rejilla de bronce que puso en el interior de la caja que estaba a media altura del altar. También hizo 4 argollas para los costados de la parrilla para sostener las varas para transportarlo. Estas varas eran también de madera de acacia y estaban cubiertas de bronce. Las varas que servían para transportar el altar las ponían en las argollas que estaban en los costados. El altar era hueco, forrado de tablas. Con el bronce de los espejos donados por las mujeres que se reunían a la entrada del santuario, hizo el lavamanos y su base. El atrio. Luego edifició el atrio, la pared sur, de 45 metros de largo. Estaba formada por cortinas tejidas de lino fino torcido. Las cortinas colgaban de 20 postes cuyas bases eran de bronce, con ganchos y varas de plata. La pared norte también era de 45 metros de largo y tenía 20 postes con bases de bronce y ganchos y varas de plata. El lado occidental medía 22,5 metros de ancho y tenía cortinas y 10 postes con sus bases. También tenía ganchos y varas de plata. El costado oriental también tenía 22,5 metros. Las cortinas de cada lado de la entrada tenían 7 metros de ancho, cada una con 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que formaban las paredes del atrio estaban tejidas de lino fino torcido. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y varas eran de plata. La parte superior de los postes estaba recubierta con plata y las varas que servían para sostener las cortinas eran de plata maciza. La cortina que cubría la entrada del atrio era de lino fino torcido, bellamente bordada con hilo azul, morado y escarlata. Tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho, igual que las cortinas que componían las paredes del atrio. Estaba colgada de 4 postes, cada uno con su base de bronce y con sus ganchos y varas de plata. La parte superior de los postes también era de plata. Todas las estacas que se usaron en la construcción del santuario y del atrio eran de bronce. Los materiales usados. Esto resume los diversos pasos dados en la edificación del santuario que serviría de morada para el cofre, de modo que los levitas pudieran desarrollar en él su ministerio. Todo fue hecho en el orden señalado por Moisés y fue supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, era el artesano mayor, y le ayudaba Aholiab,
hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, quien también era un artesano muy capaz, experto en tallados, tejidos y bordados en azul, morado y escarlata sobre lino fino. El total de oro que el pueblo llevó como ofrenda y que fue usado en la obra del santuario fue de 1 tonelada, de acuerdo con la medida usada en el santuario. La cantidad de plata usada fue de 3,5 toneladas y fue tomada del impuesto que se le cobraba a todos los que, según el censo, tenían más de 20 años, un total de 603,550 hombres. Las bases para las tablas de los costados del santuario y de los postes que sostenían las cortinas se llevaron 3,300 kilos de plata, cerca de 33 kilos por cada base. La plata sobrante fue usada para cubrir la parte superior de los postes y para las varas y ganchos. El pueblo ofrendó 2,340 kilos de bronce que fue usado para fundir las bases de los postes de la entrada del santuario, el altar de bronce, la parrilla de bronce, los utensilios del altar, las bases de los postes que sostenían las cortinas del atrio, y para todos los clavos usados en la construcción del santuario y del atrio. Las vestiduras sacerdotales. Las hermosas vestiduras para los sacerdotes fueron hechas de tela azul, morada y escarlata. Estas vestiduras las usarían los sacerdotes mientras sirvieran en el lugar santo. Esta misma tela fue usada para las vestiduras sagradas de Aarón, conforme a las órdenes que el Señor le había dado a Moisés. El efod. El efod también fue hecho de esta tela, tejido de lino fino torcido. Bezalel hizo láminas de oro martillado, y de estas láminas sacaron hilos para tejarlos en el lino azul, morado y escarlata. Fue una preciosa obra de artesanía. El efod lo sostenían unas hombreras, las cuales se unían por los extremos con un cinto hecho de una sola pieza de hilo de lino torcido azul, morado y escarlata, y bordado con oro, de la manera ordenada por Dios a Moisés. Las 2 piedras de ónice unidas a las 2 hombreras del efod fueron engastadas en oro, y las piedras fueron grabadas con los nombres de las tribus de Israel, de manera que se graban las iniciales en un anillo. Estas piedras servían para recordar a los israelitas. Todo esto fue hecho de acuerdo con las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. El pectoral. El pectoral era una obra primorosa, al igual que el efod, hecho del mejor oro y de lino fino de color azul, morado y escarlata. Era una pieza cuadrada de 20 centímetros por lado, doblada para formar una bolsa. En esta bolsa había 4 hileras de piedras. En la primera había un rubí, un topacio y una esmeralda. En la segunda hilera había una turquesa, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera había un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta hilera un berlilo,
un berilo, un ónice y un jaspe, todo montado en engastes de oro. Las piedras fueron grabadas con el nombre de las 12 tribus de Israel. Para unir el pectoral al efod se colocó un anillo de oro en la parte superior de cada hombrera del efod, y de estos anillos de oro salían 2 cordones de oro trenzado, unidos a 2 anillos que había en las esquinas superiores del pectoral. También se pusieron 2 anillos de oro en la parte inferior del pectoral, a cada lado junto al efod. Otros 2 anillos de oro fueron puestos en la parte inferior de las hombreras del efod, junto al punto en que el efod se unía al cinto tejido. El pectoral se fijaba al cinto del efod, atando los anillos del pectoral a los anillos del efod con una cinta azul. Todo esto se hizo exactamente como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Otras vestiduras sacerdotales. El manto del efod estaba tejido de azul y tenía una abertura en el centro, tal como el que se hace en el cuello de un chaleco, para pasar la cabeza por ella, reforzada por los bordes para que no se rompiera fácilmente. En el borde inferior de la túnica había granadas de tela de lino bordadas en azul, morado y escarlata. En todo el contorno del borde inferior del manto pusieron campanillas de oro puro alternadas con las granadas. Este manto lo usaría Aarón cuando sirviera al Señor, tal como él le había ordenado a Moisés. Luego hicieron túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. El pectoral, la hermosa mitra, los adornos del turbante y la ropa interior fueron hechos con lino, y el cinto de lino estaba primorosamente bordado con hilos de color azul, morado y escarlata, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Finalmente hicieron la lámina santa de oro puro para ponerla en la parte frontal de la mitra, en la que se grababan las palabras: dedicado al Señor. Fue unida a la mitra con un cordón azul, tal como el Señor lo había ordenado. Moisés inspecciona el santuario. La construcción del santuario, es decir, de la tienda de reunión, se hizo de acuerdo con todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Entonces trajeron el santuario completo a Moisés: utensilios, ganchos, tablas, barras, postes, bases, cubiertas para el techo y los costados, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de cabra especialmente tratadas, y la cortina de la entrada. El cofre con los 10 mandamientos en su interior, junto con las varas para transportarlo, el propiciatorio, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus lámparas, utensilios y aceite, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, las cortinas de la entrada del santuario, el altar de bronce, la parrilla de bronce, las varas y los utensilios, el lavamanos y su base, las cortinas para las paredes del atrio, junto con los postes que las sostenían, las bases y las cortinas de la puerta del atrio, las cuerdas y los clavos y todos los demás utensilios usados en el santuario, es decir, en la tienda de reunión.
También trajeron para su inspección las vestiduras primorosamente confeccionadas, que los sacerdotes deberían usar mientras sirvieran en el lugar santo, y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y sus hijos, que deberían usar mientras realizaran sus labores. De esta manera, el pueblo de Israel siguió todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Moisés inspeccionó toda aquella obra y bendijo a quienes la habían hecho, porque todo era exactamente como el Señor lo había ordenado. Se levanta el santuario. El Señor le dijo entonces a Moisés: arma el santuario el primer día del mes. Coloca en él el cofre que contiene los 10 mandamientos. Instala luego la cortina para cerrar el acceso al cofre dentro del lugar santísimo. Después, mete la mesa y coloca en ella los utensilios, y pon el candelabro y enciende las lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso frente al cofre. Instala las cortinas a la entrada del santuario y coloca el altar para el holocausto frente a la entrada. Pon el lavamanos entre el santuario y el altar y llénalo de agua. Luego levanta el atrio alrededor de la tienda y cuelga las cortinas de la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y rocíalo en el santuario y en todo lo que está en él, sobre todos sus utensilios y muebles para sacrificarlo. Una vez hecho esto, será santo. Ungirás el altar del holocausto y los utensilios para sacrificarlos. Así el altar será santísimo. Luego ungirás el lavamanos y su base para santificarlo. Enseguida llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y los lavarás con agua. Le pondrás a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás con aceite, y de esa manera quedará consagrado como sacerdote para que me sirva. Después llevarás a sus hijos, los vestirás, y los ungirás de la manera que lo hiciste con su padre, para que puedan servir delante de mí como sacerdotes. La unción de ellos será permanente, es decir, de generación en generación. Sus hijos y los hijos de sus hijos, todos ellos serán para siempre mis sacerdotes. Moisés comenzó a hacer todo lo que el Señor le había ordenado. En el primer día del primer mes del segundo año armaron el santuario. Moisés lo levantó, colocó las tablas en sus bases y unió los travesaños. Luego extendió las cortinas sobre esta estructura y puso las cubiertas del techo en la forma que el Señor le había ordenado. Dentro del cofre colocó las piedras que contenían los 10 mandamientos, colocó las varas para transportar el cofre y le puso la cubierta llamada propiciatorio. Luego llevó el cofre al interior del santuario y puso la cortina para cubrir la entrada, tal como el Señor le había ordenado. Enseguida puso la mesa en el costado norte de la sala, al exterior de la cortina, y puso el pan de la presencia sobre la mesa delante del Señor, de acuerdo con lo que él le había ordenado. Junto a la mesa puso el candelabro en el costado sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante del Señor, siguiendo todas sus instrucciones.
También puso el altar de oro en el santuario, junto a la cortina, y sobre él quemó incienso hecho con especias aromáticas, según las instrucciones del Señor. Puso la cortina a la entrada del santuario, y colocó afuera el altar para los holocaustos, junto a la entrada, y ofreció en él un holocausto y una ofrenda de grano, tal como el Señor le había ordenado. A continuación colocó el lavamanos de bronce entre la tienda y el altar, y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran usarla para los lavamientos. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón se lavaron los pies y las manos allí. Cuando pasaban del altar para entrar en el santuario, se detenían y se lavaban, obedeciendo así lo que el Señor había ordenado a Moisés. Luego levantaron un cerco o atrio alrededor de la tienda y el altar, y pusieron la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La gloria del Señor. Entonces la nube cubrió el santuario, y la gloria del Señor lo llenó. Moisés no pudo entrar a causa de la nube que estaba allí, y de la gloria del Señor que llenaba el santuario. Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, el pueblo de Israel emprendía la marcha y la seguía. Si la nube se detenía, ellos permanecían allí hasta que la nube se volvía a mover. La nube se posaba sobre el santuario durante el día, y en la noche la nube se encendía con fuego para que el pueblo de Israel pudiera ver. Y esto sucedió durante toda su marcha por el desierto.